Saludos, estimados. Ahora vamos a analizar algunas expresiones para ver si son verdaderas o falsas. Y también tenemos que justificar el hecho de que nosotros podamos concluir si son verdaderas o falsas. Bien, empecemos con una de ellas. Este enunciado, la suma de dos funciones crecientes es creciente. En primer lugar, nosotros antes de poder responder a esto, tenemos que tratar de entender el punto de vista gráfico, del punto de vista intuitivo, ¿no? Si nosotros intuimos que una expresión es verdadera en base a argumentos geométricos, por ejemplo, podemos ir a la demostración. Ahora, si intuimos que es falsa, damos un contraejemplo, ¿ya? Entonces, esa es la metodología para poder eh, responder a este tipo de preguntas. Veamos, por ejemplo, en nuestro GeoGebra algunos ejemplos de funciones crecientes y veamos cómo es su suma. Por ejemplo, una primera función es f de x igual a x, que claramente es una función creciente. Tendríamos por acá, por ejemplo, la función exponencial, ¿no? La función exponencial, que es también creciente. Si nosotros sumamos esas funciones, obtenemos la función azul, la suma, que obviamente también es creciente. Entonces, al ir sumando funciones crecientes, eh, obtenemos funciones crecientes. Entonces, la intuición nos va diciendo que sí es probable que la suma de dos funciones crecientes sea creciente. Entonces, vamos a ir a la demostración de ello. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, según la intuición, decir que es verdadero. Vayamos a la demostración. En nuestra hipótesis tenemos dos funciones crecientes. Lo que tenemos que demostrar es que la suma es creciente. Bien, supongamos que tengamos dos funciones crecientes, f y g. ¿Ya? Supongamos que tenemos dos funciones crecientes, f y g. Entonces, eh, tenemos acá, como f es creciente, se tiene lo siguiente. Si x menor que y, entonces las imágenes guardan esa relación, mantienen la relación menor. De igual manera para g se cumple eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar que la suma es creciente, es decir, si x menor que y, entonces la suma, cuando se suma, eh, las imágenes mantienen la misma relación de orden. En efecto, entonces, eh, vamos a suponer, nosotros, supongamos que x menor que y. Como x menor que y, entonces se va a cumplir que f de x es menor que f de y por hipótesis, ¿no? Por hipótesis tendríamos, entonces, por hipótesis se tiene que f de x menor que f de y también, como g es creciente, se tiene que g de x es menor que f de y. Entonces, sumando tendríamos nosotros lo siguiente. Si sumamos término a término, tendríamos nosotros lo siguiente, ¿no? Sería f más g de x a la izquierda menor que f de x más g de y. ¿Ya? Entonces tendríamos eso. Ahora, evidentemente, esto viene a ser para nosotros f más g, por definición de suma de funciones,
tendríamos acá también f más g. Entonces, eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que, bueno, acá esto no debe ir así, ¿no? Acá también es el mismo. Entonces, la suma de las imágenes es la imagen de la suma. Entonces, con eso está comprobando de que la función f más g es creciente porque el orden se mantiene. Hemos supuesto nosotros que x es menor que y estamos verificando que cuando el f más g actúa sobre x y y, el orden se mantiene. Esa es la justificación, esta es la demostración de que este enunciado es verdadero. Bien, veamos otro ejemplo. El producto de dos funciones crecientes es creciente. Veamos, por ejemplo, en nuestro GeoGebra también, siempre es bueno ir a la intuición y luego hacer la demostración o dar el contraejemplo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos dos funciones crecientes, ¿no? A ver, por ejemplo, otra función creciente sería x al cubo, ¿no? X al cubo. Miren, ahí tenemos dos funciones crecientes, ¿ya? Sin embargo, su producto, veamos qué nos da. F por G. A ver, ¿qué pasó acá? Entonces veamos acá, ¿cómo sería F por G? Miren, F es X, creciente. G es X al cubo, que es creciente, ¿no? O sea, cada una de ellas es creciente, F es creciente. El G es creciente. Pero observen el producto. Miren, el producto es X a la cuarta, que ya no es creciente. Entonces, si tú multiplicas dos crecientes, el resultado del producto necesariamente no es creciente. Entonces, la expresión, el producto de funciones crecientes es creciente, es falsa, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, acá da otro ejemplo, ¿no? Da otro ejemplo, dice la afirmación es falsa. Dados ejemplos, la función f de x igual a x y g de x igual a 2x son crecientes en su dominio, pero su producto, 2x cuadrado, no es creciente en su dominio, ¿no? Ustedes lo pueden verificar acá, ¿ya? Entonces sería la función x y la función 2x, ¿ya? Si ustedes multiplican esas funciones, ¿ya? El f es creciente, el g es creciente. Sin embargo, su producto no es creciente porque tiene parte decreciente, ¿no? Una parte decreciente y una parte creciente. Por lo tanto, el producto de estas dos funciones no es creciente, ¿ya? Bien, entonces nosotros... Bien, entonces la expresión, la composición de dos funciones inyectivas es inyectiva. Vemos unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos x al cubo, la función e a la x. Obviamente son funciones inyectivas. Si componemos f compuesta con g, observen que el resultado es inyectiva. Y si tomamos al contrario, g compuesta con f, bueno, escribí algo incorrecto acá. Entonces, pueden ustedes observar que sigue siendo inyectiva, una horizontal o corta en un único punto. Y así vamos dando más ejemplos. La intuición nos va diciendo que es inyectiva. Vamos entonces ahora a la demostración. Demos dos funciones inyectivas
f y g. Y también suponemos que existe la función compuesta, ¿no? Claro, si son inyectivas, la composición se demuestra que es inyectiva. Bien, entonces supongamos que las imágenes de x y y bajo la composición son iguales. ¿Ya? Entonces, por definición, f compuesta con g evaluado en x es f evaluado en g de x. Análogamente, para f compuesta con g evaluado en y es f evaluado en g de y. Bien, como el f es inyectiva, yo puedo cancelar los f's, ¿ya? Y me quedarían solamente los g. La razón de eso es que f es inyectiva. Ahora, como el g es inyectiva también, puedo cancelar los g, quedaría con x y y. Entonces, yo he supuesto que f compuesta con g evaluado en x es igual a f compuesta con g evaluado en y. Por lo tanto, al verificar que x igual a y, estamos demostrando que la función f compuesta con g es inyectiva. Bien, veamos el siguiente enunciado. Si una función es creciente, su inversa es creciente. ¿Qué nos dice la intuición geométrica? Bueno, pongamos una función creciente. Por ejemplo, la función exponencial, ¿no? Es una función obviamente creciente. Entonces, ¿cómo tenemos la inversa ahí? Obviamente que nosotros podemos reflejar sobre la recta y igual a x y tendríamos la gráfica de la inversa, ¿no? Entonces vamos acá, simetría axial, y obtenemos allí, vamos a cambiarle color para diferenciarlo. Entonces, lo que está de rojo es la gráfica de la inversa de la exponencial, la verde. Claramente entonces que esta función, la de rojo, es la inversa, es creciente, ¿no? Entonces ahí se verifica. Podemos ver también otros ejemplos. Por ejemplo, si tendríamos la función x al cubo, que claramente es una función creciente, veamos su inversa. Entonces la inversa vamos a reflejar sobre esta recta, simetría axial. Entonces pueden ustedes observar que la inversa, vamos cambiándole color, poniéndole acá un color diferente, color azul. Entonces, tenemos una función, la función de azul, que es creciente. Ahora, su inversa, la raíz cúbica, claramente también es creciente. Entonces, los ejemplos y otros más que ustedes puedan dar nos van a nosotros dando la idea de que si una función es creciente, su inversa es creciente. Entonces, para validar completamente esto, vamos a la demostración. Bien. Esa demostración lo vamos a hacer por el absurdo. Bien, entonces, vamos a suponer que tenemos dos imágenes, y1 y y2, en el dominio de la función inversa. Supongamos también que y1 es menor que y2. Por definición de imagen, van a existir x1 y x2 en el dominio de la función f, de tal manera que el y1 es imagen de x1 y el y2 es imagen de x2. Para que sea creciente, debemos demostrar que si yo tengo y1 menor que y2, entonces debe cumplirse que se mantiene el orden cuando se aplica la inversa. Para eso haremos por el absurdo, es decir, nosotros vamos a contradecir a este hecho. Vamos a suponer de que esto no se cumple, es decir, no se cumple menor sino mayor o igual, lo contrario a la negación. Es decir, esto suponemos como una hipótesis auxiliar. Si nosotros probamos que esto nos conduce a una falsedad, quiere decir que esto sería correcto, ¿no? Porque solamente hay dos posibilidades. O esto es correcto o eso es correcto. Si nosotros probamos que esto es falso, entonces esto vendría a ser verdadero. Entonces, veamos. Vamos a suponer esto. Ahora, por definición de
función inversa tendríamos que f menos 1 y1 sería x1 y f menos 1 y2 sería x2. Ahora, como f es creciente, yo puedo aplicar f y se mantiene la relación de orden. Quedaría f de x1 mayor o igual que f de x2. Ahora, pero esa es una contradicción porque nosotros vemos claramente acá que si nosotros tenemos, como nosotros sabemos ya que el f es creciente, entonces tendríamos acá y1 mayor o igual que y2 por ser iguales, ¿no? Porque la hipótesis a nosotros nos dice, hemos supuesto que y1 es menor que y2. ¿Ya? Entonces el f de x1 es igual a y1, f de x2 es igual a y2, entonces tendríamos y1 mayor o igual que y2, lo que contradice a nuestra suposición inicial. Por lo tanto, esta contradicción aparece como consecuencia de suponer esta expresión. Por lo tanto, esto es falsa. Si esa expresión es falsa, su negación es verdadera, y su negación es esto. Esto es verdadero entonces. Muy bien. Y concluimos entonces que la función inversa es creciente. Bien, veamos el siguiente enunciado, que tiene que ver con la relatividad del concepto de monotonía. La función f de x igual 2x menos 1 es decreciente. Veamos. Tenemos acá la gráfica, la función. Bueno, la intuición a nosotros nos dice que es decreciente, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque miren, bueno, dibujemos la asíntota vertical, x igual a 1. Vamos a ponerlo líneas punteadas. ¿Ya? Esa es la asíntota vertical. Entonces, eh, claramente que desde menos infinito hasta el 1 es decreciente. También desde el 1 hasta el más infinito es decreciente. Pero ojo que no es decreciente en todo su dominio, ¿no? Porque decreciente, ¿qué significa? Que si yo tengo un par de valores, por ejemplo el 2 y el 4, sus imágenes guardan una relación contraria, inversa, ¿no? Observen que la imagen del 2 le gana a la imagen del 4. La imagen del 2 es más grande que la imagen del 4. Entonces acá es decreciente. Pero observen lo siguiente acá. La imagen del menos 2 es negativa. La imagen del 2 es positiva. Entonces la imagen del menos 2 es menor que la imagen del 2. Entonces ahí contradice a el hecho de que sea decreciente en todo el dominio. En todo su dominio no es decreciente. Solamente decreciente a la derecha y a la izquierda de la asíntota. En todo el dominio, no. Bien, entonces, obviamente, esa expresión es falsa, ¿no? Una función es decreciente si cumple con esto. Si hay un par de valores donde no se cumpla, no es decreciente. ¿Ya? Entonces vamos observando acá en nuestra función, evaluando los dos valores que había mencionado. Por ejemplo, en el punto menos 2, f de menos 2. Estamos hablando de ese punto. Y luego del punto 2f de 2. Estamos hablando ahí de los puntos A y B. En el A tenemos el punto menos 2f menos 2, que claramente f menos 2 es negativo. Y f de 2 es positivo, es 2. Entonces tengo que menos 2 es menor que 2 y f menos 2 es menor que f de 2. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Vamos poniéndolo en limpio acá. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tenemos que tenemos lo siguiente. Tenemos nosotros acá que menos 2 es menor que 2, pero sin embargo el f menos 2 es negativo y va a ser menor que el f de 2.
¿ya? Entonces, para que sea decreciente tiene que cumplir con esto, debe cambiar la relación de orden. Pero observen que en nuestro caso concreto, siendo menos 2 menor que 2, el f menos 2 por ser negativo es menor que f2. Entonces, obviamente esto va contra la definición de decreciente. Por lo tanto, podemos concluir que como falla aquí esta definición, nuestra función no tiene la propiedad de ser decreciente en todo su dominio. Bien, tenemos esta expresión, toda función inyectiva es creciente. ¿Será cierto que toda función inyectiva es creciente? La inyectividad y la monotonía son propiedades diferentes. La inyectividad significa a cada valor un único valor de y recíprocamente, para cada y un único x. El crecimiento significa que las imágenes siempre van aumentando. ¿Ya? A ver, veamos con el software, ¿ya? Veamos. A ver, demos una función inyectiva. Por ejemplo, la función x es creciente. Entonces, en este caso, esta función es inyectiva y es creciente. Damos, por ejemplo, la función x al cubo. Entonces vemos nosotros que esa función inyectiva es creciente. Sin embargo, si damos una función inyectiva, por ejemplo, esta función menos x, esa función es inyectiva, pero no es creciente, ¿no? Es decreciente. Entonces, tenemos acá una función inyectiva, pero que no es creciente, es decreciente. Por lo tanto, esta afirmación es falsa, ¿no? Esta afirmación es falsa. Veamos este enunciado. Si f es una función inyectiva, entonces es monótona. Es parecida a la anterior, ¿no? Entonces, para que sea monótona tiene que tener un único comportamiento, o es creciente o es decreciente. Entonces, en general, si una función es inyectiva, no tiene por qué ser monótona, ¿no? Porque puede tener ambos comportamientos. Puede ser en parte creciente, en parte decreciente, y sin embargo ser inyectiva. Por ejemplo, tenemos esta función. A ver, supongamos que tenemos esta función. A ver, voy dibujando la mano, ¿ya? Por ejemplo, esta función esa función es inyectiva, pero no es monótona, ¿no? Porque una parte es inyectiva porque cada horizontal lo corta en un único punto, pero acá es decreciente y acá es creciente. Entonces no es monótona. Monótona tiene que tener un único comportamiento. Entonces no podemos afirmar la monotonía. Veamos otro enunciado. Toda función creciente es impar. Las funciones crecientes, las cuales sus imágenes aumentan siempre de valor. Y función impar es gráficamente una función que tiene simetría respecto al origen. ¿Será cierto que toda función creciente es impar? No, no es cierto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá esta función, una función que cumpla que sea creciente, no necesariamente tiene que ser impar, ¿no? Por ejemplo, miren esta función e a la x, ¿no? E a la x es una función creciente, pero no es impar. ¿Ya? El hecho de que sea creciente no quiere decir que necesariamente tiene que ser impar. Eso sería el contraejemplo, ¿no?
Entonces podemos escribir acá que esto es falso. El contraejemplo sería la función, tendríamos la función e a la x es creciente, pero no es impar. No tiene simetrías, ¿no? Con respecto al origen. No se refleja con respecto al origen de coordenadas. Entonces esta expresión es falsa. Existe una función impar inyectiva. Cuando habla de existencia es un poco más, más probabilidad que sea cierto, ¿no? Porque cuando uno generaliza, dice para todo, igual que habíamos visto anteriormente, toda función creciente par es muy exigente, ¿no? En cambio, si decimos existe una función impar inyectiva, estamos hablando de un ejemplo. ¿Existirá una función que sea impar y que sea inyectiva? Claro, ¿no? Ya hemos visto alguno de ellos. Por ejemplo, bueno, esto no lo podemos considerar, ¿no? Una función impar. Una función impar sería la x al cubo, ¿no? La función x al cubo. Entonces, existe una función impar inyectiva. Claramente que esta función es impar, es simétrica con respecto al origen y obviamente también es inyectiva. Entonces, eh, cuando ustedes les le pidan que analicen existencia, basta con dar el ejemplo y eso daría veracidad o justificaría la velocidad del enunciado, ¿no? Entonces, eso es verdadero. Pues la función x al cubo es impar y es inyectiva. Tiene las dos propiedades, ¿no? Es impar e inyectiva. ¿Ya? Bien. La inversa de una función lineal es lineal, nos dice acá. La inversa de la función lineal es lineal. Veamos una lineal cualquiera, por ejemplo, y igual 3x menos 2. Una recta. Si esa recta yo lo reflejo, vamos a cambiar el color. Si esa recta, para hallar la inversa gráficamente, yo lo reflejo sobre la recta y igual a x, entonces, obviamente, ese reflejo también va a ser una recta, ¿no? Si ustedes reflejan esta recta azul sobre la recta punteada, tendrían esta nueva recta, que lo voy a poner de rojo. Entonces, miren, si yo tengo una función lineal, una recta, y lo reflejo, bueno, es inyectiva y si es su inversa, y lo reflejo sobre la recta y igual a x, la gráfica de la inversa sería lo de rojo, que obviamente también es una recta, ¿no? Entonces, en ese caso, como es verdadero, tenemos que hacer la demostración. En efecto, sea la función lineal, vamos a dar una lineal general, ¿ya? Una lineal general sería y igual mx más b. Esa es una lineal. Su inversa, como es inyectiva, ustedes pueden comprobarlo fácilmente. Su inversa es, al despejar, tendrían, para despejar el x, el b que está sumando pasa a restar en primer lugar. Tendrían acá y menos b, ¿no? Y una vez que han pasado a restar, el x que está multiplicando al m pasa a dividir.
y tendrían así. Entonces, esto aún más, ustedes lo podrían escribir. De la siguiente manera, ¿no? Podrían escribir como... vamos escribiéndolo bonito esto. Quedaría 1 sobre m menos b sobre m. Entonces, pueden ustedes observar que cuando yo tengo una función lineal, y igual a mx más b, su inversa también es lineal. Entonces, ¿qué pasó con la pendiente? Por ejemplo, la pendiente en la función f era m, ahora de la inversa es 1 sobre m. El punto de corte con el eje y era b, ahora va a ser menos b sobre m. Claramente entonces que la inversa de una función lineal es lineal. Y finalmente, veamos el siguiente enunciado. Existe una función par inyectiva. Existe una función par inyectiva. ¿Qué es una función? ¿Qué es una función par? Una función par es aquella que tiene simetría con respecto al eje y, por ejemplo, el x cuadrado, ¿no? Es una función par. Que obviamente no es inyectiva, ¿no? Porque una horizontal lo corta en más de un punto. Entonces, no va a existir nunca ninguna función par inyectiva, porque la función par repite valores y la inyectividad no quiere que repita valores. Esos conceptos se excluyen unos a otros. Entonces, eso sería falso, ¿no? Sería falso. ¿Cuál es el argumento para determinar la falsedad? Es que la función impar, por definición, una función es par si cumple con lo siguiente, ¿no? Una función es par si cumple con lo siguiente. F de menos x igual f de x. Es decir, está repitiendo valores, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Una función par. Ahora, por ejemplo, en este caso, una función inyectiva, ¿qué quiere decir? Una función inyectiva es que si x diferente, una función es inyectiva si nosotros tenemos valores diferentes, x diferente de y, entonces las imágenes son diferentes. Entonces, tendríamos nosotros, eso es inyectividad, ¿no? Entonces, una función par repite valores. Menos x, observen ustedes, siendo diferente de x, en nuestro caso, ¿qué está pasando? Que menos x podemos considerar
En nuestro caso, podemos tener x diferente de menos x, ¿no? Porque la única posibilidad que un número coincida con su opuesto es cuando tenemos el cero, ¿no? En este caso, eh, tenemos nosotros x diferente de menos x, y sin embargo, a ver, vamos escribiéndolo de nuevo, no quiere ayudar el Word, parece que se cansó. En nuestro caso, sería acá f, siendo nosotros x diferente de menos x, entonces se tiene que f de x, f de menos x, f de x es igual que f de menos x. Es decir, para que sea inyectiva, si las preimágenes son diferentes, las imágenes son diferentes. En cambio, acá estamos teniendo preimágenes diferentes, sin embargo, sus imágenes son iguales. Eso contradice la inyectividad. Entonces, una función par no va a ser inyectiva, no va a cumplir con la condición de inyectividad. Muchas gracias por su atención.